Bueno, què tal? Muy bien. Buena tarde a tothom, benvinguts, bienvenidos, los que habéis venido de fuera de nuestras tierras. Vamos a iniciar un nuevo diálogo que no es dialéctica, que no es confrontación, que no es debate. Diálogo que son palabras, pero sabemos, como dijo Wittgenstein, que las palabras no son las cosas, ¿verdad? Vamos a intentar que entre las palabras se mezcle la experiencia y vivamos un momento mágico. Vamos a intentarlo. Ciertamente vivimos un momento, se le llama crisis, no sé. Creo que está por aquí hoy mi amiga, una de mis amigas, que siempre me habla del caos. Dice, oye, que buscamos siempre el orden de las cosas, pero el aprendizaje, la creatividad, está en el caos. Y vivimos continuamente moviéndonos en estas dos fuentes que son el caos, el orden y el caos. Y ahí vamos encontrando cada uno su punto, en una lucha constante, eterna del ser humano, buscando su punto de encuentro entre lo material y lo espiritual. Que esa es, en definitiva, en resumen, nuestra tarea. Encontrar nuestro espacio en nuestro orden natural. Eso es lo que de algún modo viene a significar, no sé si estaréis de acuerdo, cuando en el templo de Delfos pusieron esa fantástica palabra que dice, conócete a ti mismo. Conócete a ti mismo no es un inventario, no es un análisis DAFO, no es un análisis de nuestras virtudes y defectos, sino encuentra tus límites y encuentra tu orden, encuentra tu espacio. Entonces, no sé, vamos a intentar nosotros hacer nuestro espacio. Y vamos a hacerlo hablando justamente de la voluntad sostenible. Yo les he comentado a los organizadores, digo, habéis puesto la palabra adecuada en el momento adecuado, pero a nivel comercial es horrorosa esta palabra, porque eso de la voluntad sostenible cuesta un poco de entender. Los que nos dedicamos a la psicología es un poco más fácil, porque cuando hablamos de cambio siempre decimos, hombre, ahora el cambio lo tienes que sostener. Es decir, que cualquier cambio necesita de la responsabilidad personal, necesita de sostener ese cambio de forma continua. Pero no sé exactamente eso de voluntad qué quiere decir. Entonces yo les proponía a Alex, a Sesha, digo, oye, ¿por qué no empezamos un poco por ahí, contextualizando nuestro encuentro y vuestra presencia aquí, en el día de hoy? Y yo me voy a limitar casi como un poco, aunque Alex dice, no, tú también de vez en cuando repunta lo que necesites, pero quisiera hacer como los árbitros, que no se note que están muy presentes. Pero sí trasladarles un poco la responsabilidad al inicio de contextualizar el momento, este momento que estamos ahora y aquí, esta idea de la voluntad sostenible y el momento de sus vidas. Cómo entroncamos este momento en el momento que cada uno está viviendo. Entonces, a partir de aquí, si os parece, abrimos el diálogo. Gracias. Pues como tú bien lo dices, la voluntad sostenible es dos frases completamente contradictorias. Evidentemente hay un marco de referencia en donde podemos darle cierta explicación y cierta dirección. La voluntad en esencia implica una télesis, implica un salto, una meta, implica un sitio donde debe depositarse algo en lo que hay necesariamente un esfuerzo. Y ahí entonces que la voluntad genera siempre un gasto psicológico porque vamos de un sitio A un sitio B. La voluntad genera la disciplina suficiente para poder situarnos allí, en la meta que deseamos. Evidentemente, esta meta implica necesariamente un esfuerzo, pero el hecho de mantenerse en ella, la sostenibilidad en las propias creencias, en las propias metas, en las propias búsquedas para finalmente llegar a ellas, pues puede evidenciar un sentido a esta frase. Alex, ¿cómo sitúas tú? Mire, yo pensaba que hay dos tipos de voluntad, ¿no? La voluntad que nace del ego, de la persona, del yo limitado, que se esfuerza por lograr, por querer, porque voluntad, en catalán lo vemos muy claro, viene de voler, que es querer, ¿no? Pero hay otro tipo de voluntad, que es una voluntad que diríamos viene del ser profundo, ¿no? De aquello que realmente somos, ¿no? De nuestro, lo que algunos llamarían el sí mismo o el yo transpersonal, donde en esa voluntad no hay esfuerzo, en esa voluntad hay amor, y en consecuencia cuando amas algo y lo amas profundamente,
tiendes hacia ello, aunque haya esfuerzo, sin esforzarte. Porque hay un sentido, hay algo mucho más profundo, ¿no? Hay algo que te empuja desde el fondo de tu alma a tirar adelante y a crear las circunstancias para que se encarne un anhelo, un proyecto, un deseo, una visión, una ilusión, ¿no? Hablabas de que estamos en un momento de crisis. A mí, nuestra amiga Miriam, que no sé dónde está porque los focos me impiden veros, pero intuyo que debe estar aquí por primera fila, hablando hace poco, yo decía que efectivamente la palabra crisis viene del griego, que quiere decir punto de inflexión o ruptura de escenario, es decir, una crisis en sí misma no es ni buena ni mala, se rompe una falsa expectativa y una falsa certidumbre, ¿no? Pero Miriam puntualizaba algo muy interesante, me decía que más la palabra crisis comparte etimología con crisálida, la transformación, el gusano, la mariposa, con Cristo, es decir, con conciencia crística, con lo mejor que puedes dar de ti mismo ante una situación de ruptura, un cambio de paradigma, ¿no? El coraje, la voluntad, la entrega, el sacrificio, el amor incondicional, ¿no? Sí, sí, Y sí, además, es cierto. CRI es eso, ¿no? Es semilla dispuesta a dar fruto o lo mejor que podemos dar. Claro. Nuestra cultura occidental es un tanto extraña cuando enfrenta la crisis, porque huye del dolor. Ese es el decir, problema, sí. hay un mecanismo psicológico que se implanta en el ser humano, que es huir del dolor como se huye de algo nefasto, negativo, y se le impide a la persona, debido a esta falsa mirada de lo que es la experiencia que puede proveer el dolor, de una comprensión especial que solamente ella otorga. El dolor, la crisis, el conflicto, cualquiera de estas manifestaciones aparentemente caóticas, tiene una capacidad especial e inigualable de poder ofrecernos una enseñanza que ninguna otra situación es capaz de otorgar. Exactamente. Razón por la cual la comprensión que deviene del dolor, es decir, si estamos dispuestos a aprender del dolor, por lo menos a no repetirlo, por lo menos a comprender la razón por la cual nos metimos allí, nos sumergimos para no volver a crear esa circunstancia, ese pequeño aprendizaje es suficiente para no volver a caer. Pero nuestra cultura occidental tiene terror al dolor, terror al conflicto, huye, duda, y ante esa huida no aprende, porque en el fondo la crisis genera un aprendizaje que solamente ese conflicto provee. Totalmente, esencialmente de acuerdo. Yo creo que el gran problema de la sociedad occidental es que no acepta la dimensión dual de la existencia. Y nuestro corazón, el de todos, cada uno de nosotros, está latiendo en una sístole y una diástole, en un cero y en un uno, en una dualidad. Nuestros pulmones inspiran y expiran. La vida se manifiesta en una dualidad donde hay una energía de fondo que la mueve, ¿no? No puede haber vida sin muerte, no puede haber alegría sin dolor. Y el dolor nos lleva precisamente a dos sentimientos, a dos situaciones que vivimos los humanos, que son, por un lado, la fragilidad. O tres, hay muchas, ¿no? Pero miren, la fragilidad. La vida es maravillosa, es sagrada, es bellísima y a la vez profundamente frágil. Nadie, yo creo que en su sano juicio, puede asegurar que dentro de media hora seguirá vivo. Todo el mundo sabe que se tiene que morir, pero casi nadie se lo cree. Entonces hay una fragilidad que está ahí con nosotros. Por otro lado, la humildad, ¿no? La humildad que llega de la impotencia. Hay cosas que no puedo cambiar. Por mucho que quiera, no puedo, por lo menos en este momento. Luego el reto que es, como dice Viktor Frankl, ¿no? Cuando estamos frente a una situación a la que no podemos cambiar, el reto consiste en cambiarnos a nosotros mismos. Y esa sería la voluntad sostenible, ¿no? Cuando no podemos cambiar la situación a la que enfrentamos, el reto consiste en cambiarnos a nosotros. Por lo tanto, paradójicamente, y sin querer hacer apología de la tristeza o del sufrimiento o de la crisis, gracias crisis. En la medida en que toda etapa crítica de la vida alberga una semilla de un potencial de transformación extraordinario. Hay algo muy interesante con la crisis. Es que cuando ella llega, tenemos una serie de recursos que en últimas la han generado y que cuando nos enfrentamos a esa situación nos sirven como mecanismo de salida. Es decir, nosotros solemos tener una serie de recursos con los cuales enfrentamos la vida y reaccionamos ante ella.
Los recursos más comunes y más frecuentes de cualquier individuo es su razón, sus emociones, su sentimiento y su instinto. Solemos muy fácilmente reaccionar ante esta gama de circunstancias y convertimos a la reacción en suma de cualquiera de ellas. Los momentos de crisis nos llevan a algo muy entendible y algo muy claro, y es que reaccionar a través de la razón o reaccionar a través del instinto o a través de una emocionalidad excesiva, a través de un sentimiento frágil, no lleva a una solución. Hay un elemento que estamos pasando en alto a través del cual podemos tal vez solucionar ese dilema. Y es algo que tiene que ver con la voluntad sostenible desde mi perspectiva, y es la comprensión. No solemos reaccionar a través de la comprensión, ni hacemos de la comprensión un momento continuo. La comprensión siempre suele ser un momento fugaz que lleva simplemente a determinar un pequeño momento de síntesis. La crisis se genera porque la generamos. El mundo no es ajeno a nosotros, es el producto de nuestra propia naturaleza. Y como nuestra facultad de reaccionar emotiva, sensible, racional e instintivamente no es suficiente, la crisis nos obliga a llegar a otro producto, a otra forma de interpretación de la vida. Ella es la certeza, ella es la presencia, ella es estar, el ser consciente, una actitud asertiva en cada evento de la vida. Aquí, permitirme, porque como elementos, habéis dicho 3 elementos que son realmente respuestas psicológicas del ser humano. Me ha gustado mucho. Yo lo hubiera situado con palabras diferentes, pero qué curioso que vamos a parar al mismo sitio, ¿no? Creo que fue Antoni Blai Fontcuberta que distinguía 3 modos de afrontar el dolor, de afrontar el sufrimiento, ¿no? Uno, la protesta, que sería la parte emocional que tú decías, las ganas de sacar eso que tengo dentro en forma de grito, en forma de enfado, en forma de... La segunda, la racionalización, el darle muchas vueltas a las cosas, ese eterno dilema que tiene el ser humano de estar siempre dándole vueltas. Ahora hablamos de eso, porque ahí es donde tenéis respuesta. La racionalización, el querer entender por qué me ocurren las cosas, a veces sin querer comprender el misterio de la propia existencia. Y el tercero, que haría caso, sería el símil con el instinto, es la huida que suele ser adictiva, que suele ir justamente a la respuesta instintiva donde me lleva aquello que me haga olvidar mi sufrimiento, mi dolor. Entonces, de acuerdo, identificamos estos medios como mecanismos defensivos y habéis dado ya algunas pistas de por dónde solucionarlo. Pero solemos acabar diciendo, ninguna de estas 3 es una buena solución. ¿Qué hacemos si no aceptar ese dolor? ¿Pero cómo aceptamos el dolor? Porque al final acabamos diciendo eso. Eso lo estás viviendo. Acéptalo. Pero ¿cómo aceptamos el dolor? Enlazando lo que decíais, y de nuevo utilizando la etimología que siempre es muy útil, ¿no? Crisis comparte etimología con crítica y criterio. Es decir, la crisis de alguna manera te lleva a confrontarte, a analizar la realidad y a cuestionar situaciones de tu vida que normalmente no cuestionarías si no fuera porque se ha producido la emergencia de esa situación difícil o dolorosa que tienes que resolver, ¿no? Pero además, y enlazándolo con lo que tú decías, toda crisis pone de manifiesto la ineficacia de los sistemas de defensa psicológicos que has creado hasta ese momento. O sea, la crisis normalmente te obliga a dejar de tener, a perder, para ganar algo. ¿Pero qué ganas? Ser. Dejas de tener para poder ser. Cuando los sistemas de defensa emocionales, mentales, o incluso en el protocolo que tenemos de resolver las cosas en lo cotidiano, se manifiestan inhábiles para gestionar una situación, no nos queda más que la rendición. Si miramos la analogía, una crisis no deja de ser un duelo. La primera parte es la negación. Esto no está pasando. Te viene tu pareja y te dice, quiero dejarlo. El médico te dice, usted tiene un cáncer. En tu empresa te dicen, queda despedido de un día para otro. Negación. O te llaman y te dicen, se ha muerto tu amigo de un infarto, ¿no? No puede ser, negación. Luego viene la negociación, teñida de rabia muchas veces por la frustración, por la no aceptación de la pérdida, ¿no? Luego puedes contactar con la tristeza, que te lleva eventualmente a la depresión. Pero finalmente puedes llegar a ese lugar de rendición y aceptación de lo que es,
donde emerge naturalmente la gratitud. Y ya no, en realidad no tienes que hacer nada. Has aceptado, has comprendido y se produce una revolución en la consciencia y un renacimiento. Y yo creo que esa comprensión que tú decías quizás no es ella, tiene que ver con esa aceptación, ¿no? Sí. Pero a través de la pátina, de la travesía del desierto, del dolor, del sufrimiento y de ponernos en contacto con lo que realmente somos, ¿no? Sí. Profundamente humanos, ¿no? Sí, Alex, pero date cuenta de que solemos hacer un viaje para llegar a la comprensión y ese viaje implica un duelo. Pero lo que extrañamente acontece es que en ocasiones no se requiere de ese viaje del duelo para poder comprender. Ahí es donde también queríamos llegar. Entonces, el ser humano, un poco masoquista, Hemos sido educados así, ¿no? claro, allá voy, suele aprovechar su propia condición débil, frágil, para asumir que tiene que sufrir porque le han dicho que tiene que serlo. La victimitis es una enfermedad Claro. muy difundida. Es que él nació pecador y como tal entonces tiene que seguir. Él no se puede salvar por sí mismo, tiene que haber un intermediario para poder hacerlo. Entonces hay una victimación del propio sufrimiento que lleva a que el ser humano asuma que debe esperar para comprender. Asume que es con el paso de los días que las cicatrices tienen que cerrarse y que solamente a través del tiempo o a través de volcarse en nuevas circunstancias puede llegar a olvidar aquello que le hizo tanto daño. Lo que no entiende el ser humano en esencia es que el acto de la comprensión, el saber, el ser consciente, ese sí mismo del que tú hablas, Alex, está siempre, en cualquier momento, a disposición con tal naturalidad como lo está un momento presente, con tal naturalidad como lo está siempre el aire para respirar, pero que debido a esa falsa educación, a ese creernos limitados, a ese no creernos divinos, a esa apropiación de confusión que la educación nos ha dado, convertimos en algo, en un malestar, en un conflicto. Y lo que es válido, la certeza, lo olvidamos. Has dicho a ese creernos limitados, a ese no creernos divinos. Sí, Vamos por esa línea. sí, sí. Hay una condición de la comprensión. Por ejemplo, nadie enseña a comprender, de la misma manera que nadie enseña a otro a existir. Es una condición inherente al ser humano. Es decir, nadie enseña a amar, porque es una condición inherente. Amamos naturalmente, Es una condición comprendemos inherente. naturalmente. Es tan inherente como existir. Así es tan inherente comprender en el ser humano. Lo importante de la comprensión propia del ser humano está en que es natural. Por lo tanto, no requerimos de un duelo para aprender de las cosas. No requerimos de un duelo para poder aceptar las circunstancias. Basta una aceptación tácita, basta una claridad en un momento crítico o sin que éste llegue para poder dar la vuelta y realmente conocernos. La comprensión tiene otra condición. Es que nadie conoce a la comprensión, pero todos comprendemos. Es decir, es imposible aislar la comprensión como un objeto para poder atraparlo a través de mi yo, sino que él, más allá de cualquier circunstancia, existe por sí mismo. Esa condición estable, esa condición sin causa, hace que ciertas condiciones como la comprensión, como el amor o como la existencia sean divinos. Pero hemos sido educados básicamente a partir de condicionamientos, atribuciones, eres de esta manera, eres como tu padre, eres como tu tío, eres torpe, o eres listo, o eres guapa, o eres feo. A través de mandatos, tienes que hacer, tienes que ser. Con lo cual, ¿no crees que quizás el problema de fondo es que lo que creemos es lo que creamos, como dice nuestro amigo Xavier, y que finalmente lo que quizás nos puede ayudar muchísimo a resolver y a crear una voluntad sostenible es hacer un trabajo sobre las falsas creencias? Sí, evidentemente, como instrumento de aprendizaje instaurado tenemos la mente, o el cerebro-mente. Este cerebro-mente tiene dos capacidades innatas. La primera es comprender información. Gracias a ello sabemos, gracias a ello comprendemos. Pero hay otra función propia de la mente que hace parte de la especie humana. Es impedir que las experiencias sean olvidadas, que es parte de lo que implica la memoria. Todos nosotros
buscamos la experiencia, pero aparte de tenerla, queremos poder recordarla para echar mano después. Y de esa manera creemos que podemos evitar problemas. Hemos convertido la historia en foco de nuestra vida de manera tan errónea que cuando observamos un árbol, traducimos la experiencia instantánea en una palabra, en un recuerdo, en una sensación, una emoción. El proceso sintético nos lleva a tener una adecuada representación de ese mundo con base a lo que comparamos previamente. Y hemos agilizado la memoria, la hemos hecho el rey del mambo. Hemos convertido la memoria en el objeto fundamental del ser humano y entre más ágil sea, se es más lógico. Entre más evolución tenga, se es más inteligente. Pero hemos olvidado otra cualidad de la mente, la comprensión. Podemos permanecer sintiendo durante horas, pensando durante horas. Una persona es capaz de sentarse, mirar hacia una pared y casi dormirse, porque la mente va pululando por todas partes. Pero no hemos actualizado una condición que también es propia de nosotros, es la capacidad asertiva, el saber, el comprender. No sabemos mirar una flor y permanecer en ella y no adecuar nada de la historia a ese instante. Cuando convertimos a un objeto en el único objeto sin adosarle nada de la historia que él tiene en nosotros, ese objeto se hace libre. Y hace que nuestra reacción ante el mundo sea también libre. Y cuando muchos hombres ven el mundo así, el mundo se hace libre. Entonces, esta actualización, esta palabra me ha gustado mucho. Y creo que es una palabra que la podemos poner al lado de la voluntad sostenible, que es la capacidad nuestra de actualizarnos. Porque fíjate que efectivamente el problema es la memoria. No es un problema, la memoria existe, la memoria nos es útil para procesos psicológicos básicos. Pero esa memoria también crea la ilusión de quién soy yo. Y esa memoria justamente es la que nos lleva a desarrollar esa identidad que yo confundo conmigo mismo, que además viene insertada con guiones de vida, con información que he recibido. El personaje, lo que podríamos llamar el personaje que he ido creando con ese guión de vida que tengo de mi sistema familiar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, de algún modo, nuestra misión en el sentido de trabajo, cuando hablamos sobre todo de trabajo de conciencia, cuando hablamos de el trabajo de autoconocimiento, más que un autoconocimiento, es un trabajo de actualizarse. De desaprender paradójicamente. De desaprender, pero para vivir de una forma actualizada. Lo podríamos manejar este término un poco más de una persona que tenga que trabajar el sentido de actualizarse a sí misma, ¿por dónde iría? Te levantas, abres los ojos y miras en ese instante el transcurrir de 15 horas que vienen y haces ¡fua! Ese instante lo convertiste en lo que no es: cansancio, tensión, desesperación. Bueno, si ese día pagan salario o si ese día es viernes, va bien la cosa. O sea que vivimos en el allí y entonces, ¿no? Sí. El problema de la percepción no radica en la historia, radica esencialmente en que aparece cuando no corresponde. Así entonces llegamos al desayuno, vemos la comida y planteamos que la cama sigue caliente y que qué gusto sería poder estar allí otra vez. Nos vamos al trabajo y aparece el atasco de Barcelona o de cualquier gran ciudad. Y decimos, qué pérdida de tiempo, ¿qué hago yo aquí? Pero no te preocupes porque te da tiempo para pensar en 1000 cosas diferentes durante ese momento. Llegas al trabajo y dices, caramba, ¿habré desayunado? No me acuerdo. Porque mientras estaba en ello, leías el periódico, veías la noticia. Al final, mientras ves los documentos de tu trabajo y mientras hablas con las personas, la poca eficiencia que tienes en esa actividad te lleva a hablar 2 horas por teléfono, a rascarte la cabeza, el ombligo y de ahí cualquier otro lugar. Y al final pasa un día totalmente improductivo. Un día donde lo que se hizo fue tan poco que se podría hacer en 10 minutos.
El problema esencialmente no radica ni en la acción, ni en la tipología de acción, ni qué se debe hacer o qué no. Es decir, el problema no es ético, el problema eminentemente es presencial. La historia nos invade en los momentos que no corresponden. Y como nuestra modalidad de reacción es siempre la emoción, es siempre la ira, es siempre el instinto, lo que hacemos a través de los días es construir una inmensa cárcel de reacciones, de hábitos que nos programan, de obsesiones que finalmente van a conducirnos a tomar decisiones erróneas, de un dolor que presuponemos por hábito a que siempre va a ser malo, indigno, y ahí nos perdemos. El problema no es la memoria, el problema es que nos invade cuando no corresponde. En cambio, cuando eres capaz de percibir un amanecer y en él solamente ves lo preclaro de lo que nace, o observas una flor y eres capaz de notar su fragilidad y la historia no se intromete, ese instante se convierte en un proceso de comprensión puro. Ese es un momento presente. Eso es lo que es el ser humano cuando realmente conoce. Y así debería actuar siempre. ¿No te parece? Te escuchaba y pensaba que efectivamente el pasado y el futuro son las sedes de la enfermedad. Sí, la raíz de la historia está allí, ¿no? Y la proyección en el pasado. Absolutamente. Nos vamos al pasado y desde ahí nos victimizamos y nos vamos al futuro y desde ahí nos angustiamos. Y nos olvidamos nos olvidamos el presente, ¿no? El acto simple, se habla mucho de la meditación, pero probablemente no hay mayor o mejor meditación que la de tomar conciencia todos aquí ahora de que estamos aquí. Y instalar ese ejercicio, instalar esa llamada de nosotros a nosotros mismos, porque la paradoja es que vivimos en dos yoes, ¿verdad? El personaje automatizado, preso en la memoria, en la proyección, en la rabia, en la frustración, en la impotencia, y el otro que de vez en cuando hace una llamada y dice, que el yo de verdad está aquí, no es este, soy yo. Respecto al dolor pasa algo muy simpático. Date cuenta, cuando aparece el dolor, lo enfrentamos con los mecanismos frecuentes que tenemos para ello. La emoción, el sentimiento, el instinto, la razón. Evidentemente, muchas veces ninguna de esas circunstancias es suficiente para poder explicarlo. Pero, ¿qué pasa si el dolor lo enfrentas dejando que duela? ¿Qué pasa si al dolor lo enfrentas ante la circunstancia que él es una expresión momentánea de ese universo que acontece y que al verlo con otros ojos, bajo los ojos de la no duda, es decir, si le impides al dolor trasladarte a la duda que has hecho en forma de sentimiento, emoción o razón, sino que a la duda lo enfrentas bajo la asertividad de estar presente allí, convertirla en objeto, poder observarla, detectarla. ¿Qué pasa si ese dolor lo ves con los ojos diferentes de tu propia presencia sin dejar que se acometa en ti y te absorba? Y ahí entonces que el dolor se convierte en una comprensión, un aprendizaje. Eso es lo que vale el presente. Porque de alguna manera decía el Buda, ¿no?, que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Y nosotros tendemos, yo creo, a recrearnos en el sufrimiento, que no deja de ser la recreación mental del dolor, porque el dolor muchas veces es la puerta que te permite, cuando te abres a él, cuando lo aceptas, es cuando estás en lo real muchas veces, ¿no? Pero precisamente, como tú decías al principio, la sociedad occidental vive básicamente de los analgésicos, del adormecimiento sintomático del problema, hasta que el problema tiene tal envergadura que estalla en nuestras narices. En relación a la crisis, ¿no? Hemos comprado cosas que no necesitábamos con dinero que no teníamos para impresionar a quienes no conocíamos o no nos caían bien y lo hemos avalado con activos que no valían lo que costaban. Y toda esa negación no se quiso aceptar. Estalló. Vamos trabajando en el día a día, cargando a veces con tensión, a base de analgésicos hasta que el cuerpo dice basta. La pregunta sería, ¿es necesario? ¿O cuál es el camino para que los humanos realmente pudiéramos vivir sin cargar la mochila siempre tan cargada? Por cuestiones familiares, por cuestiones de herencias, no me refiero de herencias psicológicas, ¿eh? O sea, en el fondo, la filosofía Vedanta Advaita
probablemente es uno de los caminos que nos llama con más elocuencia al presente, ¿no? Pero para la persona occidental, con tantos compromisos, obligaciones, hipotecas, ¿cómo podemos instalar la pregunta? Algo práctico. Algo práctico, vamos a lo práctico, ¿no? Para compartirlo. Bien. Cuando te levantas de la cama otra vez, levanta las cobijas, ponte en posición de cuclilla para levantarte y hazlo. Ve al baño, mírate al espejo, no mucho. Cuando abras el lavabo, siente el agua, siéntela, siente que está allí. Abre la ducha, métete en el agua, cierra los ojos, siéntela. Cuando termine ese momento, puedes tomar la toalla y secarte y estar allí cuando eso ocurre. Si empiezas a notar que eres protagonista de los eventos de la vida, empieza a surgir en ti una exaltación especial referida a la simpleza de hacer algo tan elemental como lavarse las manos, o referida a la simpleza de tomar una ducha y estar allí cuando ello ocurre. No podemos solamente gratificarnos ni convertir las acciones en la obtención de algo que denominamos deseo o gusto en función o en la expresión de lo que ya conocemos. Pero en esos momentos simples, en esa exaltación, en el hecho de reaccionar de manera espontánea ante cosas elementales, empieza a surgir otro sentir. Empieza a surgir de la comprensión de estar atento un raudal de exaltación tranquilo, fresco, que permite notar que la vida, el instante, posee tal magia que todos los demás instantes se hacen irrepetibles. Esa condición de irrepetibilidad de cada evento es tan absorbente que no requieres finalmente de necesitar el gusto o el placer de un instante no vivido, ni convertir tu objeto esencial de vida en el conflicto de un futuro que no llega. Y hay entonces que hay una magia en el instante en donde un evento acontece, que no descubrimos porque no lo hacemos continuo. Hacer ese instante continuo convierte al dolor en un objeto más como los restantes, y a la comprensión de la exaltación de ese dolor en algo más que el dolor mismo. Pero aquí permíteme que introduzca la alteridad. ¿La? Alteridad, el otro. Es decir, hasta ahora estaba siguiendo, incluso yo ya estaba sintiendo el agua. Pero Mal hecho. No estabas atento, mal hecho. Pero, claro. Pero fíjate que en esa visualización que he tenido que hacer, me ha aparecido el otro, es decir, la presencia del otro. La presencia del otro me altera. Está alterando ese ritmo, que es mi ritmo vital, el que estoy yo viviendo en mi momento, que estoy conmigo, que estoy sintiendo las cosas que vivo, pero me encuentro de golpe porrazo con el otro, como me encuentro con la cola cuando salgo con el coche y me empiezan a interrumpir mi ritmo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ayúdame a situar ese mismo proceso en la alteridad, en la relación con el otro. Date cuenta que cuando un niño grita, por más de que desentone, es niño. Y en parte a eso se acepta su descontrol. Es decir, basta el hecho de comprender que quien te molesta con el ruido que hace es un niño. Basta comprender que es un niño para que adoptes una actitud diferente respecto al conflicto que ya acontece. Tú no necesitas transformar a nadie para que allende a eso puedas estar bien. Basta que comprendas la real naturaleza de que cuando alguien actúa a lo mejor está enfermo de orgullo, está enfermo de tensión, está enfermo de cansancio. Es más, es violento porque necesita cariño.
Basta que tú comprendas lo que está ocurriendo y la reacción con el entorno cambia. La quietud no cesa porque estás comprendiendo. Por eso la solución es comprender, estar, presenciar. Presencia, comprensión, la actitud cambia. Somos esencialmente libres para elegir también nuestra actitud. Es decir, porque eso es un paso previo. Estás hablando a un nivel de usuario avanzado. Vamos por etapas, porque pongámonos en la situación de una persona que te está escuchando y dice, ostras, qué verdad lo que dice Seixas, pero joder, cómo me cuesta. Sí, me lo han dicho. Se lo han dicho. Porque es innegable que además es así. Creo que todos hemos tenido y incluso nos hemos podido instalar en esos momentos. A mí me fue muy útil el mensaje de Viktor Frankl, ¿no? Porque Viktor Frankl no entra en la filosofía Vedanta Advaita, pero de unido, no está mal. Es decir, Frankl cuando dice, hablando de la voluntad sostenible, no nos olvidemos de dónde venimos, hablando de la gestión de lo cotidiano, ¿no? Y de intentar a lo mejor crear nuevas circunstancias para que no haya tanto sufrimiento, Frankl dice, mira, te lo pueden quitar todo, te pueden matar al ser amado, te pueden quitar la dignidad, te pueden quitar lo material, que es lo menos importante, pero hay algo que nunca nadie te puede quitar si tienes un umbral de conciencia, que es tu libertad para elegir tu actitud ante cualquier circunstancia. Quizás ese es el truco o la llave que nos puede llevar a ese lugar al que nos invitas, ¿no, Seixas? Esto de la elección es ¿O cómo complejo, lo encajamos esto? Porque mira, si planteamos de que la mente, desafortunadamente y comúnmente, reacciona por la programación de los hábitos que se establecen normalmente, al final dicha reacción no es natural. Es decir, la decisión que tomas cuando vas a un restaurante y dices quiero pescado, no se convierte en una decisión natural, sino en el gusto propio que tienes por ese tipo de comida. Cuando vas al Corte Inglés y compras un color de un tipo de vestimenta, lo escoges no por la espontaneidad del día ni por la naturalidad del momento, lo escoges por un gusto a través del cual ya te sientes más cercano a él. Y ahí la problemática de asumir de que somos controladores de nuestras propias decisiones, cuando en el fondo la programación que ya tenemos, debido a los hábitos de conducta terriblemente ancestrales, culturales y genéticos, hacen mella en cada momento. Inclusive, la misma reacción emocional, la misma reacción intelectiva, es también un hábito. ¿Qué es lo que no es hábito? Lo único que no es hábito es una condición que opera en la mente, que se denomina conciencia, que provee un bosquejo de certeza, razón por la cual, sin importar qué la mente sugiera, lo importante no es la decisión que yo tome de una determinación, sino la comprensión que llega en mí. Entonces dejamos de lado la decisión para enfocarnos a la comprensión del evento. Lo que vale es amar, lo que vale es comprender, más que el entorno donde ello se desenvuelve. Si somos libres, desde mi perspectiva, no somos libres a decidir, somos libres a comprender, somos libres a amar. ¿Y cómo podemos hacer este hueco? Porque fíjate tú que más o menos ya vas viendo que la cosa va por ahí, pero cuando uno empieza a hacer este trabajo, se da cuenta de que el hueco que existe entre lo que sucede y su respuesta es muy pequeño. Incluso somos más reactivos que no respondones, es decir, reaccionamos más que no respondemos. Entonces, para conseguir ese trabajo de comprensión, necesito que ese espacio entre lo que ocurre y mi respuesta sea ancho. ¿Cómo empiezo a trabajar este hueco? ¿Cómo empiezo a desarrollar esta manera de crear este espacio entre lo que sucede y mi presencia? Bien. El primer problema radica en que por hábito tú crees que se requiere un espacio de reacción.
Desde tu perspectiva asumes de que amar requiere de un tiempo para que ocurra. Desde tu perspectiva de reacción habitual, asumes que necesitas un espacio para que eso se dé. Yo te planteo que no es así, pero asumamos que sea así. Cuando asumes que requieres un tiempo, implicas a la voluntad para que en ese tiempo prospere algo que sea un catalizante de un proceso. La única opción con los hábitos es transformarlos. Entonces, lo que te puedo decir respecto a los hábitos es que no los alimentes reforzándolos y que asumas otros patrones de conducta, entre comillas, más virtuosos, más morales, más constructivos, más sociales. Pero allende ese cambio momentáneo que se puede dar con los días, meses o años, a través de la voluntad sostenida en ese patrón de cambio, la comprensión se da en cualquier momento, porque en cualquier momento hay un instante presente que está pleno de conciencia en sí mismo. Hay uno de los apartados que ha salido, me he tomado nota al principio, que nos hemos ido metiendo para adentro, pero no olvidemos el entorno, el espacio en el que estamos. Y he apuntado una frase que es: el mundo no es afín a nosotros. En el sentido de que aquí ha aparecido la figura del victimista, y yo le suelo añadir el del controlador, es decir, las dos grandes figuras de la actualidad ante la sensación de que yo no puedo con esta vida, con este mundo, con esta crisis. Los dos grandes movimientos que observo son el victimismo, no hay nada que hacer, el mundo es una mierda, etcétera, 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 o el controlador, como esto va mal, pues tengo que controlarlo todo, ¿no? Entonces, esta sensación siempre la tengo porque la persona no sé si está entendiendo que ella forma parte de eso. Por lo tanto, que el mundo no es afín, es afín a mí. Y yo formo parte de este todo y el todo forma parte de mí. Es decir, que en esa relación nos convertimos en co-creadores con nuestra actitud. ¿Lo veis así? Totalmente, y pienso que el principal problema que estamos teniendo a la hora de dar una respuesta adecuada a lo que vivimos, pero ya en lo cotidiano, es precisamente que nos ensimismamos, pero no es un ensimismamiento del sí mismo verdadero, sino que nos cerramos en el personaje y consideramos todo lo demás como algo completamente ajeno, ¿no? Eso además alimentado, y ahora vamos a una perspectiva mucho más social, ¿no? Quizás, por unos medios de comunicación que, ávidos de atención, porque saben que eso les procura dinero y recursos, tienden a alimentar el mecanismo de la adrenalina a través del miedo. En este momento, hace mucho más ruido una bomba que cae que 100 millones de caricias. Y hace mucho más ruido un árbol que cae que 100 millones de árboles levantándose. Pero en el titular de cada día tenemos la bomba que cae y el árbol que cae, no los 100 millones de caricias ni los 100 millones de árboles. Es cierto que hay mucho trabajo que hacer en el mundo, es cierto que nos queda mucho por hacer, pero ¿no creéis que nos lo presentan todo como mucho peor de lo que en realidad es, por conveniencia comercial? Claro, es que la publicidad más que nadie sabe que la reacción instantánea y momentánea, propia del sentimiento, de la emocionalidad, de supervivencia puramente. Vende. Claro. Entonces, date cuenta que un político compra un jersey de un color raro y hace una encuesta. Y ese día, pues en el Corte Inglés se venden más de esos colores que nunca más. Pero como se olvida tan rápido, al siguiente se ofrece que una modelo posee un nuevo look que las peluquerías adoptan, hasta que nuevamente esa emocionalidad cesa. Nos alimentan de emocionalidad, Alex, porque culturalmente solo estamos capacitados a reaccionar ante ella. Estamos capacitados a reaccionar por instinto casi momentáneo a los eventos. No se puede tener la claridad ni la tranquilidad de ver el mundo más allá de los pequeños momentos de este instante. Seixa y Xavi, a micrófono cerrado, en el camerino, en relación a lo que estás diciendo, estábamos hablando de que estamos observando cada cual por su profesión, trabajo, Sí. tú como escritor y maestro de meditación y persona que está socialmente activa, implicada, Xavi también en mi caso, que hay un movimiento, que hay una revolución en la consciencia. Sí.
esta revolución en la conciencia va a hacer que muchos negocios quiebren, ¿no? Sí, y aparecerán otros. Ahí está. Pues venga, vamos a compartir oportunidades de negocio con la gente que está aquí. No, yo lo que tengo la sensación, hablando ahora de esto, tengo una expresión que me gusta decirla, que es que ahora hay mucha gente que todavía no sale del armario espiritual. Es decir, que... sí. Muy bueno, No, es muy que bueno. vamos haciendo cursos y vamos haciendo charlas y vamos haciendo cositas y ves que la gente te viene y en Un poco voz callado, baja, en voz baja. en una parte dice, oye, yo también hago meditación. Yo creo en algo. Sí. Oye, pero ¿esto va en serio? Oye, pero ¿tú crees? En mi casa sí. Es decir, todavía de verdad que parece que seamos una secta y que lo que estamos haciendo es sectario y que no se puede decir en voz alta porque te tratan de raro. Es que ha dicho una cosa muy importante, Sesha, y yo quiero volver. Has dicho antes, ¿no? Esa parte divina. Claro, como quizás el dogma, ¿no? La iglesia de los hombres vestidos de negro y de la cope se ha cargado el mensaje del No, les recomiendo un libro fascinante de un filósofo francés, no recuerdo el nombre, pero el libro se llama El Cristo filósofo. Les recomiendo con vehemencia porque yo creo que Cristo meditó en el Vedanta Advaita No digas eso porque... y que de alguna manera, si hoy volviera, se lo cargarían sin ningún tipo de complejos y mucho más rápido, que no esperarían a los 33 años. Entonces, la pregunta o la reflexión es decir, si en el fondo es la hipótesis, hay una emanación de la conciencia crística, porque creo que cada vez hay más buena gente, realmente lo vivo, hay más bellas personas solidarias, comprometidas, que están trabajando por la conciencia, por la ecología, por el amor. ¿Será porque en el fondo, es una pregunta retórica, tenemos una parte divina, ¿no? ¿Sabes, Alex? ¿O somos eso? Las personas cada vez están más cansadas de pensar. Eso es agotador, es verdad. Están más cansadas de una emocionalidad fluctuante. Y ¿Y han visto? de Belén Esteban. Y han visto que esa actitud no da solución. No soluciona el conflicto y la manera de ver la vida que tienen. Pero allende todo ello, les han educado a ser siempre parte de una cultura que les ha sobreimpuesto a votar por uno u otro partido político, por asociarse a una u otra tradición religiosa. Y a decirles que son pecadores de nacimiento. Y allá voy. Y lo peor de todo y lo más castrante que el ser humano ha tenido, yo creo, es que nace pecador. Esto es tremendo. Y tiene la cara de decírselo a un bebé. Pero aparte de todo, se ha promovido con tal Saña. saña y con tal fuerza el sentido de culpa que se lo ha creído el ser humano. Entonces, cuando le dices a alguien de que la conciencia es algo infinito en forma de presente o que tú eres bienaventuranza suprema, la gente dice, joder, ¿tanto? ¿Tanto de eso soy? ¿De verdad? No pueden mascarlo porque es que la pastilla es muy grande y se les atraganta. Me recuerda el chiste que él dice, cariño, ¿por qué no sales y te diviertes? Dice, sabes que no disfruto nada divirtiéndome. Nos han colado una cantidad de creencias terribles Pero no solo que eso, no cuestionamos pero no hasta solo- que reventamos. No solo eso, las han colado y han hecho el trabajo de que las aceptemos. Y las transmitamos. Sí. Sí, pero Sí. añadir las actuales, ¿eh? Claro. Añadir las actuales. Porque tenemos una cultura de la espiritualidad y la nueva conciencia que solo hace ruido.
Claro. Es decir, que en eso también vamos a incluir lo que estamos recibiendo hoy. Sí. Pero hoy ella es diferente. ¿Por qué? Porque evidentemente la comunicación es otra. La capacidad del sistema nervioso de un niño de 4 o 5 años que es capaz de tomar un PlayStation y manejar con los 11 dedos cada uno de los aparatos y mirar embobado cómo es capaz de hacer eso porque jamás podría hacerlo, llevan a que Internet, la globalización y otros elementos lleven al individuo a plantear de que la salida no es como viene, tiene que haber algo más. Y empieza a creer que hay algo en él que tiene la probabilidad de superar un común de castración espiritual y de culpabilidad. Entonces empieza a acercarse a patrones como el budismo, como el yoga, en donde le dicen que la realidad es otra. No acaba muy bien de enterarse de qué va, pero por lo menos tiene la opción del vislumbre de algo más. Hay una puerta. Hay una puerta, por lo menos. Cosas tan simples como el presente, la magnanimidad de convertir a un instante en único, estando tan absorto en él que no haya nada más que él mismo cuando se lo experimenta. Eso, que es algo tan elemental y tan propio, no se estudia, no se educa al individuo a ello. Al ser humano, cuando es pequeño, se lo educa para que reaccione por competencia, con memoria y con conflicto ante los hechos. Y vamos creando una cultura que sigue los mismos tópicos, pero que afortunadamente, gracias a que el colectivo empieza a modificarse, busca otras expectativas de solución ante su vida, ¿no? O sea, y ahí aparece, entre otras, el término de lo divino, como dice Alex. Ahí está el despertar, ¿no? Hay un despertar, y eso sí que es algo que se aprecia. Sí. Ese despertar colectivo, ese despertar de tantas personas, unos por aquí, dos por allí, esa sensación de que hay otro mundo, ¿no? De que las cosas pueden ser de otra manera, que hay otro mundo posible, y ese despertar que venga acompañado posteriormente de esa voluntad sostenible, que no sea en quedarse encerrado solo en el grupo de referencia donde me siento yo. Es curioso, ¿no? Los grupos, es que vengo aquí porque aquí me siento yo. Oye, cuando sales de aquí no eres tú, bueno, el personaje. Entonces, ¿cómo sostener esa voluntad continua de decir, no, ese despertar, que yo esté en mí presente continuamente? En relación a lo que decía Xavier, hay algo que oímos mucho últimamente, sobre todo en España, ¿no? ¿Cuándo acabará la crisis? Depende, ¿no? Claro, ¿Cuál? ¿cuándo acabará tu crisis, ¿no? Sería, o mi crisis. Es decir, siempre pareciera que tendemos también a la generalización para ampararnos en nuestra responsabilidad, ¿no? Porque ¿cuál sería la fuerza primal, el primer motor, el primer origen, el primer impulso que nos puede llevar a la transformación? Hablamos de serenidad, hablamos de atención central consciente, hablamos de comprensión, hablamos de, has hecho incluso una apelación dentro de si se puede elegir, mejor elegir lo social, lo ético, lo comprometido, ¿no? Hablamos de una voluntad sostenible. ¿Con qué idea nos podríamos ir hoy todos de aquí? Un pequeño gesto, una pequeña brecha que se convirtiera en una gran grieta, es ella. Mira, Un pequeño impulso, ¿sabes? mira, observa el mundo y no le agregues nada de él tuyo a lo que percibes. Percibe el mundo bajo la simpleza de lo que es, no de lo que supones que él es. Sé natural, vive, arriésgate a sufrir. ¿Qué hacemos con tanto miedo en Vena? Es un hábito como todos los demás, ¿Cómo lo desactivamos? no alimentándolo, ¿Cómo no lo alimentamos? estando presentes. Vale. Es decir, cuando Vale, ya está. Ya está. Ya hemos llegado. Cuando el miedo viene, tienes dos opciones. O alimentarlo, Además, el miedo a Y perder nos hace reforzarlo. perder siempre. Es una tautología que se alimenta. claro, es un hábito, Claro, se convierte claro, en obsesión. Tú tienes dos opciones con el miedo. Permitir que invada un instante en donde él no tiene referencia. O retirarlo amorosamente y seguir haciendo lo que tienes que hacer. Y si eso implica el simple compromiso de limpiar un vidrio o de cocinar un huevo, hacerlo, estando entregado a ello. Y cada vez
que otra vez ese tenebroso hábito de terror, de miedo, de angustia viene y te das cuenta de ello, lo detectas, retíralo amorosamente y sigue simplemente, si vas caminando, recibiendo el viento en la cara y sintiéndolo. La gratitud ayuda, ¿verdad, amigos? La gratitud. El simple hecho de dar gracias. Yo creo que uno de los mecanismos que más ayuda a convencer al miedo y a darle las gracias para que ya se retire es simplemente el gesto interno de la gratitud. ¿No crees? Agradecer la vida, agradecer la presencia, agradecer... Y mirarlo en la cara. Y mirarlo a la cara al miedo, claro. Sí, claro. Sí. El miedo se parece a las sombras, que para poder mirarlas tomamos una linterna y le dirigimos la luz a ella, entonces desaparece y uno dice, ¿qué se hizo la sombra? Con el rabillo del ojo observa que allí también hay, entonces dirige nuevamente la linterna a ese lugar y nuevamente desaparece en las sombras. El miedo no permite ser observado porque el miedo tan solamente es historia. Qué bonita frase, ¿eh? Buena. Casi para acabar, ha salido la palabra esfuerzo. Me ha parecido captarla en algún momento de lo que acabáis de decir. Y justamente es curioso porque uno de estos discursos que imperan en la modernidad es que eso del esfuerzo está pasado de moda, ¿no? Entonces, que el crecimiento personal, el alcanzar la cima de la espiritualidad, es algo que viene de la plenitud, donde ya evitamos cualquier tipo de esfuerzo, dolor. ¿Qué os parece esa sensación de debilidad? Hay una trampa con el esfuerzo. Oh, empieza tu maestro. Sigue, tranquilo. Yo creo que confundimos, sabéis que se habla de que hay dos grandes tipos de valores instrumentales y valores finales. Al esfuerzo se le ha hecho un valor final. Hay personas que están educadas para esforzarse pero no para lograr, que están educadas para esforzarse pero no para amar, que están educadas para esforzarse pero no para comprender, porque en la medida en que se esfuerzan se sienten vivas, porque cuando eran niños les decían, si te esfuerzas te quiero. El esfuerzo en sí mismo no es un valor final. Eventualmente sería un valor instrumental, pero seguramente coincidiremos en el hecho de que no hace falta ni tan solo que sea un valor instrumental, porque cuando comprendes, dejas de vivir con el esfuerzo, sino que simplemente te dejas ser. El esfuerzo estructura un yo. Exactamente. Es muy difícil, como tú decías hace un instante, tal vez poder tener la comprensión global de un momento y convertirlo en eterno. Pero el esfuerzo en función de una disciplina sirve para construir un yo. Es muy difícil deshacer un yo que no está construido. Es muy difícil desbarrancar a un yo que es como gelatina. Primero tengo que construir el yo para luego deshacerlo. Y de ahí viene la validez de toda práctica, de todo sadhana, inclusive de esfuerzo y de disciplina. Pero sabiendo que en la metódica forma en cómo se produce, finalmente lo que se ha construido es una pompa de jabón. Pero si no posees el esfuerzo, no tienes la disciplina, y si no tienes la disciplina no tienes entonces la fuerza instrumental para poder seguir adelante. Primero tienes que conformar el yo, luego destruirlo. No puedes destruir un yo inexistente, amorfo e indisciplinado. Les voy a pedir un esfuerzo instrumental, porque tenemos que hacer una pausa de 15 minutos, pausa para aprovechar para lo que deseen, y volvemos dentro de 15 minutos para continuar el debate, que durará unos 40 minutos más, para luego dar paso a las actuaciones. Muchas gracias y volvemos en 15 minutos.